La presentación se llama Monitoreo y Control al Riesgo de Liquidez, una aplicación práctica. Esta presentación tiene en sí dos objetivos principales. El primer objetivo es continuar con el proceso de capacitación que viene haciendo Fogacop en riesgo de liquidez desde el año 2012. Y el segundo objetivo es dejarles cuatro mensajes claros que salen de la revisión de aplicación práctica de los casos de IRL de dos cooperativas. Casos que fueron seleccionados después de evaluar algunos resultados de muchas entidades y que los elegimos porque creemos que les va a ayudar a ustedes a soportar esa necesidad de hacer seguimiento y control. Fíjense que esto de administrar riesgos y administrar riesgo de liquidez no es algo que esté suelto. En la mañana ya vemos un poco del soporte o del comportamiento que viene teniendo la economía colombiana y la economía en el mundo. Y ese desempeño de la coyuntura evidentemente tiene que cambiar la forma en que ustedes van a seguir y hacer control a su riesgo de liquidez. Antes de empezar, quiero enfatizar mucho en algo. Vamos a hablar de riesgo de liquidez. Entonces vamos a mostrar muchas variables o muchos elementos que van a mostrar riesgos. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan una mala situación financiera. Los riesgos sencillamente son probabilidades de que algo ocurra y obviamente cuando eso ocurre, pues efectivamente se revelan en los estados financieros. Los riesgos se cubren de distintas formas. Tenemos capital, tenemos provisiones y en el caso particular del riesgo de liquidez están los activos líquidos netos. Si nosotros vemos los balances de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera antes y después de la implementación del IRL, lo que uno ve claramente es que la forma que tuvieron para cubrir esos riesgos de liquidez fue aumentar sus activos líquidos netos. Entonces, la liquidez o controlar o cubrir el riesgo de liquidez también tiene un costo. Surge un elemento un poquito contradictorio. Podemos tener entidades líquidas, pero entidades con riesgos de liquidez. Eso nos abre un poquito el espacio para pensar en que además de cubrir el riesgo de liquidez con activos líquidos, también debemos gestionar los activos y los pasivos. Antes de entrar en la presentación en sí, quiero contextualizar un poco dónde está Fogacop, dónde están los riesgos financieros y por qué es importante administrar los riesgos financieros, no desde la óptica financiera, sino desde la óptica económica. Arrancamos con el artículo 335 de la Constitución, que dice que la actividad financiera es de interés público. Le da un carácter a la actividad financiera muy importante. Y básicamente, la razón de darle ese carácter importante es por los efectos que produce en la economía. Al ustedes captar ahorros del público, lo que están haciendo es canalizar ese ahorro en inversión y en consumo. Si la economía, los agentes, las entidades no confían en su sector financiero, sencillamente no se genera ahorro. Y si no se genera ahorro, no se genera inversión y consumo. Surge un término que todos usamos mucho, que es la regulación prudencial. ¿Quién hace la regulación prudencial? En distintas economías, y lo veíamos un poco ahora con la presentación de Matías, esa regulación la puede hacer el Banco Central. ¿Y por qué el Banco Central? Porque es el encargado de velar por el cumplimiento de la política monetaria. Y en el caso colombiano puede haber un tema mixto entre el Ministerio de Hacienda y las dos superintendencias que controlan y supervisan la actividad financiera. Siempre que nosotros hablamos de riesgo prudencial, también hacemos referencia a Basilea. Basilea es un comité conformado por 14 entidades de supervisión bancaria de países desarrollados. Dentro de esas 14 o 15 entidades está el grupo G10. Las recomendaciones de Basilea siempre van enfocadas a generar las mejores prácticas que generen
prudencia en las instituciones y obviamente todo esto enmarcado dentro de la importancia en su economía. Ahora viene Fogacop, ¿cierto? Dentro del programa de fortalecimiento institucional que desarrolló el Ministerio de Hacienda año 2010, año 2014, Fogacop entre el año 2012 y 2014 desarrolló un cronograma o un proyecto destinado a motivar a las entidades a que gestionaran su riesgo de liquidez. Este programa lo cumplimos desarrollando una herramienta de IRL para motivar a muchas de ustedes a que gestionaran el riesgo de liquidez. Un objetivo claro de esta herramienta en su momento es que ustedes se autorrevelaran sus riesgos y que una vez autorrevelados los riesgos pudieran seguirlos y controlarlos. Eso es lo que vamos a complementar hoy. Vamos a complementar esta actividad de seguimiento y control. Y repito, como lo decía ahora al principio, fíjense todos los elementos que vimos en la presentación de Jaime de la vivienda que nos generaron a muchos incertidumbres sobre el qué puede pasar. Algunos de esos elementos los vamos a recoger en la presentación y pues de nuevo repito, espero que en la medida de sus inquietudes pues las manifiesten para ver cómo las resolvemos. El riesgo de liquidez tiene una particularidad, bueno, tiene muchas particularidades. Una es que es afectado por todos los riesgos, por todos los demás riesgos. El riesgo de crédito me genera liquidez, el riesgo de mercado me genera liquidez, el riesgo operativo me genera liquidez. Pero el riesgo de liquidez tiene una o dos particularidades importantes. Una, que es producto del descalce de la actividad financiera. Entonces, las cooperativas inscritas a Fogacop en promedio están colocando cartera o madurando su cartera a 40 meses y en promedio están captando depósitos a 5 meses. Eso quiere decir que hay un descalce, obviamente depende de las estructuras financieras, entre la colocación y la captación de 35 meses. Pero ese descalce no se materializa en los estados financieros, básicamente porque hay nueva entrada de recursos o básicamente porque la confianza que tienen esas personas en las instituciones hacen que permanezcan los depósitos en las entidades y que ese descalce no se materialice. Pero aquí hay que preguntarse, ¿qué pasa si ese fenómeno de descalce se aumenta? ¿Qué pasa si la confianza que tienen los ahorradores en las entidades disminuye? Pues sencillamente que estos efectos del descalce se comienzan a materializar y sencillamente los impactos de un evento de liquidez pueden ser muy perjudiciales. Así como lo mencionamos en ese slide de abajo, el riesgo de liquidez tiene baja probabilidad de ocurrencia. Eso hace que muchas de las entidades no le hagan identificación, seguimiento y medición al riesgo de liquidez. Pero los impactos del riesgo de liquidez son muy funestos. O sea, pueden llevar a una entidad en 1 o 2 días a una cesación de pagos y a una liquidación. Estos son los 4 mensajes que vamos a desarrollar en la charla y que queremos dejarles a ustedes para que se los lleven a sus cooperativas. Hay que dirimir el dilema entre rentabilidad y riesgo. La administración de riesgo requiere medición, seguimiento y control. Ese seguimiento y control debe hacerse a través de políticas, límites de tolerancia, alarmas y seguimiento a muchos indicadores. Esos indicadores pueden estar colocados bien en una tabla de mando. La medición y seguimiento incluye evaluar el pasado y planear el futuro. Y las políticas y límites deben interpretar la aversión al riesgo de las entidades, deben estar enmarcadas dentro de la regulación y ajustadas a las características del negocio y a las capacidades del negocio para administrar esos riesgos. Esta es la agenda del día. Vamos a contextualizar un poco más el riesgo de liquidez en el negocio de la intermediación. Vamos a hacer una rápida mirada al sector. Vamos a hacer una aplicación práctica, que vamos a presentar los casos de 2 cooperativas XYZ y pues vamos a tener un espacio para las conclusiones. Recogiendo un poco
lo que les contaba al principio, uno puede clasificar los riesgos de liquidez de muchas formas. Pueden ser endógenos, pueden ser exógenos, pueden ser previsibles, pueden ser imprevisibles. Pero hay una forma en la que a mí me gusta organizar los riesgos de liquidez y es mirándolos desde estos dos enfoques. Los dos cuadros de arriba identifican la gestión que pueden hacer los administradores en sus entidades. Gestión de activos y pasivos. Las decisiones que ustedes tomen sobre las condiciones financieras de sus productos, en plazos, en tasas, en composición de sus portafolios, van a afectar el riesgo de liquidez. La forma en que ustedes gestionen los activos líquidos netos, ¿cierto? Que son esos activos que las entidades constituyen para cubrir su riesgo de liquidez, también influye en su riesgo de liquidez. Pero no hay que dejar de lado que la gestión del riesgo de liquidez debe estar ajustada a la coyuntura. Y la economía cambia y eso nos hace que los riesgos de liquidez debamos analizarlos de forma distinta. Blanca, ¿me ayudas, por favor? Aquí tenemos una gráfica donde están representadas las tasas anuales de variación de la cartera y los depósitos. Los depósitos están en la línea verde y la cartera en la línea roja. Analicemos primero la línea verde, que es de los depósitos. Esta línea verde nos identifica claramente un ciclo económico monetario. Más o menos hasta el punto máximo de esa línea verde, tuvimos una fase de auge de crecimiento de los depósitos. Y luego de ese punto verde tenemos una fase, digamos, de contracción del comportamiento de crecimiento de los depósitos. Esto no quiere decir que los depósitos no estén creciendo. Estaban creciendo a tasas del 18% y ahora crecen a tasas del 12%. Pero el mensaje claro cuando uno ve esta gráfica es que estamos en la fase de decrecimiento, aunque al final de la serie la línea verde tiende a quedarse un poquito constante. Si uno le suma a estos elementos el comportamiento de la inflación, el posible aumento de las tasas de intervención del Banco de la República, quiere decir que el dinero se va a volver más costoso y por consiguiente que la oferta de dinero se va a disminuir muy seguramente en la economía. Entonces, no es lo mismo fijar políticas de riesgo de liquidez cuando yo tengo crecimientos de depósitos al 18%. Sencillamente con liquidez yo me siento cómodo y mis políticas de liquidez de igual forma van a ser cómodas. Y no es lo mismo cuando tengo tasas de crecimiento del 12%. Aquí está el sector. Hay entidades que obviamente pueden estar creciendo a tasas inferiores, inclusive a tasas negativas, y hay otras entidades que pueden estar creciendo a tasas superiores. En la línea roja tenemos la cartera. El ciclo que se observa en la cartera no es tan claro, pero lo que sí podemos decir es que en gran parte o en este espacio más o menos hasta enero del 2015 el comportamiento de cartera y los depósitos estuvo descorrelacionado, o sea, mientras uno crecía el otro crecía, ¿cierto? Pero aquí al final de la serie ambas tasas van igualitas, la cartera decreciendo un poco o las tasas de crecimiento de la cartera decreciendo un poco y los depósitos igual, como lo habíamos visto con alguna tendencia al decrecimiento. Entonces, las entidades deben fijar políticas, ¿cierto? Lo que pasa con las políticas de todos los riesgos es que esas políticas suelen ser normalmente muy genéricas. Uno no va a encontrar una política específica sobre cómo identifica, cómo interpreta la administración de una entidad la aversión al riesgo. Y esa política, valga decir, debe ser definida por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el que debe definir la aversión al riesgo que debe tener la entidad. Y me adelanto un poco, los límites de tolerancia al riesgo y las alarmas son las que deben materializar esas políticas. Aquí hay 3 políticas extractadas de 3 manuales de riesgo de liquidez cualquiera. El primero es de un banco de segundo piso. La segunda política es de una compañía de financiamiento comercial
que valga decir no es financiera internacional, y la tercera es de una cooperativa de ahorro y crédito. De estas definiciones, digamos que un poco la tarea no es leer las definiciones, sino es resaltar algunos elementos importantes de las mismas. Fíjense la primera, el nivel de riesgo de liquidez tolerables. ¿Qué me está diciendo esa política? Que debo ser prudente. Cuando miro la segunda y leo la parte resaltada, dice que asegure su plan de crecimiento y desarrollo comercial en un marco conservador. Nuevamente estoy hablando de prudencia, pero esta definición, a mi juicio, es mucho más interesante porque no está dejando el riesgo de liquidez solito, lo está atando a la actividad comercial de la entidad. De nada sirve una política que restringe mi asunción de riesgos cuando yo no la vinculo a mi planeación estratégica. La planeación estratégica debe ser complementada con los riesgos de liquidez. Perdón. Y la última, de acuerdo al horizonte de tiempo, se debe establecer las necesidades periódicas de recursos o fondos y mantener constantemente la reserva de liquidez o un colchón de liquidez. Nuevamente, volvemos a hablar de prudencia en la asunción del riesgo. ¿Qué pasa en esta última definición, a diferencia de las anteriores, que tiene involucrado como un elemento del tiempo? Miremos ahora un poco los límites y digamos que la diapositiva está organizada de la forma en que venimos trabajando. De forma complementaria se deben fijar límites, alarmas e indicadores de seguimiento. En la parte de gestión de activos y pasivos, yo puedo fijar límites de tolerancia que me digan cómo debo conformar mi activo, por ejemplo, o mi pasivo, o cómo debo mantener la estructura entre mi pasivo y mi patrimonio. El ejemplo más claro, o alguno de los límites que logramos establecer con algunas de las cooperativas del proyecto de riesgo de liquidez de Fogacop, fue establecer un límite de tolerancia en función de la participación de la liquidez en el activo. Me voy a inventar la cifra. La liquidez de la entidad debe estar entre el 4 y el 8%. Ese límite de tolerancia en liquidez es importante que esté establecido en un rango, porque yo incurro en riesgo de liquidez, ¿cierto? Cuando tengo muy poca liquidez, pero igualmente cuando tengo mucha liquidez estoy generando un costo de oportunidad porque esa liquidez no la tengo colocada en cartera. Entonces, es decir, prefiero tener inversiones al 5 que inversiones al 19 y ese costo de oportunidad de 14 puntos, pues obviamente también tiene una significancia. Las condiciones financieras de productos activos y pasivos. Tal vez aquí, en este elemento, es muy difícil establecer un límite de tolerancia, pero yo sí puedo crear indicadores de alerta. Es decir, si soy una entidad que está en proceso de recomposición de su cartera, que por efectos comerciales necesito ampliar mis plazos de colocación, ¿cierto?, para motivar un poco la demanda de crédito, pues debo colocar una alarma. Oiga, que mi plazo promedio de maduración de la cartera, por ejemplo, no pase de 40 meses. Esa sería una alarma. Cuando mi plazo de maduración de la cartera está llegando a esos 40 meses, pues efectivamente tengo que ver cómo hacer para frenar esa tendencia o ese comportamiento. También se debe definir la forma de fondear el crecimiento y aquí es donde entra un poco el elemento de prospección. Si yo quiero crecer mi cartera al 12%, que es lo que viene creciendo el sector, yo debo mirar en las proyecciones financieras cómo voy a financiar ese crecimiento. Entonces digo, bueno, mis depósitos también crecen al 12%, pero como el balance entre carteras y depósitos no es el mismo, muy seguramente voy a tener que encontrar fuentes alternas de financiamiento. Y ahí es donde las proyecciones financieras me van a decir, oiga, usted tiene un faltante de caja de 5.000, de 10.000, de X millones de pesos, y esos X millones de pesos debo salir a conseguirlos. Sector financiero, en aportes, bueno, a través de cualquier otro mecanismo. En la parte de gestión de activos y pasivos, y aquí se me olvidaba un elemento muy importante, cuando uno habla de Basilea y habla de la crisis subprime, la crisis subprime revela unos elementos en torno al riesgo de liquidez que son muy importantes.
la crisis subprime, que fue una crisis desarrollada en torno a la pérdida de calidad de los activos, digamos, de vivienda, no solo fue una crisis de riesgo de crédito, fue una crisis también de riesgo de liquidez, no solo generada por los problemas de riesgo de crédito, sino por las dificultades que tuvieron muchas entidades de devolver los depósitos a sus clientes o a sus asociados. ¿Por qué? Eran carteras concentradas, carteras muy seguramente concentradas en los mismos títulos que representaban esa cartera. Eran carteras que estaban representadas en títulos que no tenían mercado secundario. Es decir, si tengo mi liquidez en un título, el cual no lo puedo vender, pues sencillamente es un título ilíquido, ¿cierto? O estaba colocada en títulos que al salirlos a vender al mercado secundario muy seguramente iba a tener un descuento muy fuerte. Entonces, la gestión de activos y pasivos, la gestión en torno a mis activos líquidos netos es muy importante. ¿Qué debe hacer la administración? Definir qué prioridad le va a dar a esos tres principios: seguridad, liquidez y rentabilidad. Como estamos hablando de activos líquidos, uno debe darle prioridad a esos dos primeros elementos. Debo tener mi portafolio destinado a cubrir el riesgo de liquidez en títulos seguros y títulos líquidos. La rentabilidad, que obviamente es un objetivo, no debe ser el elemento primario a tener en cuenta en esa definición de política. Y repito, no estoy hablando de portafolios de tesorería, especulativos que están destinados a buscar rentabilidad, porque en este caso las prioridades muy seguramente sean distintas. Pero para liquidez, primero es la seguridad y la liquidez. La forma en que yo conforme ese portafolio de liquidez es importante. Entonces yo debo definir límites de tolerancia. No puedo tener más del fondo de liquidez o más del 50% del fondo de liquidez en un título. No puedo tener más del 50% del fondo de liquidez en un emisor. No puedo tener más del 50% de mi portafolio colocado a más de 90 días. Ese tipo de límites son los que se deben fijar, ¿cierto? Aquí el mensaje es claro: no tener los huevos en la misma canasta. En la medida en que yo tenga diversificado mi portafolio en tipos de títulos, en tipos de emisores y en tipos de plazo, muy seguramente cuando tenga una necesidad de liquidez voy a tener un elemento para responder ante esa eventualidad. El último elemento es el plan de contingencia de liquidez. El plan de contingencia de liquidez también debe estar aprobado por el Consejo de Administración y debe definir qué debe hacer la entidad cuando se presente algún evento de iliquidez que no esté cubierto por la gestión de mis activos líquidos netos. Nosotros colocamos en la diapositiva dos términos que venimos usando muy frecuente con ustedes, que es que sea operativo y que sea suficiente. Si mi plan de contingencia de liquidez es un crédito bancario que está garantizado con pagarés, debo tener resuelto el tema legal. Es decir, el gerente debe tener la capacidad para pedir ese crédito. Si yo no tengo definido el tema legal, sencillamente cuando necesite la plata y vaya a la Cámara de Comercio, al Consejo, a pedir la autorización o a hacer otras gestiones de orden jurídico, pues muy seguramente me voy a demorar y ese plan no va a ser lo suficientemente rápido para poder afrontar mi riesgo de liquidez. Y obviamente tiene que ser suficiente. Esta palabra es un poco, digamos, difícil de materializar, pero utilizando, digamos, la herramienta de riesgo de liquidez de Fogacop y RL, o la misma brecha de liquidez que ustedes manejan actualmente con la superintendencia, o cualquier otro modelo que ustedes tengan, y empiezan a jugar con el modelo y a construir situaciones de estrés, muy seguramente van a poder evaluar si su plan de contingencia de liquidez es suficiente para cubrir ese evento. Dejé a propósito, como cuarto elemento al final, la concentración en montos de los portafolios, la concentración en montos y plazos. El sector tiene una característica particular, y es que los portafolios de depósitos están concentrados en montos. Basilea hace una diferencia bastante clara entre lo que es la red minorista, que es ese ahorrador que me trae montos de depósitos pequeños, y la red mayorista, que
que es ese ahorrador de carácter inversionista que evalúa riesgos y que tiene posibilidad de decisión. Esos ahorradores grandes en sus entidades tienen poder de negociación en tasa y poder de negociación en plazo. O sea, si bien esa concentración no se materializa en los estados financieros porque la rentabilidad es la misma, si mi concentración sube o si mi concentración baja, ese es un riesgo muy importante que debe ser administrado por la entidad. Fijar un límite en concentración de depósitos es muy difícil. Desde que se creó Fogacop, este elemento de concentración ha sido de muy difícil mitigación. Nosotros hemos sido insistentes en decirles, oiga, cuidado con la concentración, reduzca su concentración, pero básicamente ese es el cliente que tienen ustedes las entidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que administrar ese riesgo. ¿Cómo administro yo un ahorrador grande? Pues intento fraccionar su inversión en varios títulos, ¿cierto? Intento hacer que cada título se madure en una banda de tiempo distinta, para que no toda la plata, cuando él decida pedirla, me toque entregársela en algún momento. Y fíjense una cosa, cuando uno habla estos temas con ustedes, entonces dicen, no, pero es que es el ahorrador de tradición de la entidad, ese ahorrador nunca se va a ir de la cooperativa, pero ese ahorrador algún día se va a ir de la entidad. Algún día va a encontrar una alternativa de inversión distinta y en ese es el momento donde yo debo estar preparado, o bien con liquidez, o bien con mi plan de contingencia de liquidez para devolverle la plata a esa persona. Entonces, una conclusión importante de esta primera parte es que el riesgo de liquidez es importante. O sea, el sector financiero es importante para una economía y el hecho de que el riesgo de liquidez tenga una baja probabilidad de ocurrencia no quiere decir que no debamos hacerle seguimiento. Es muy importante identificar, medir, seguir y controlar. Miremos varios elementos del sector. El 16% de las cooperativas experimentaron brechas positivas entre las tasas de crecimiento de su cartera y depósitos y disminución de los activos líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en varias entidades la cartera está creciendo más que los depósitos, ¿cierto? Eso quiere decir que la fuente de financiación de esa cartera que no es financiada con depósitos están siendo los activos líquidos netos. Básicamente, ¿qué está pasando en estas entidades? Que están recomponiendo sus activos, están aumentando la cartera y bajando el activo disponible. Saber si esto es riesgoso o no es riesgoso, pues digamos que toca complementarlo con un análisis distinto, pero eso está pasando, estamos hablando del 16%. El 17% de las cooperativas presentaron aumentos en los niveles de endeudamiento con obligaciones financieras e incrementaron en la coyuntura el riesgo de tasa de interés. Es decir, no son las mismas, ¿cierto? Muy seguramente algunas financiaron ese mayor crecimiento de la cartera sobre los depósitos con liquidez, otras tomaron crédito bancario, otras bajaron su liquidez y tomaron crédito bancario. Y aquí hay un elemento importante que surge esta mañana y es el riesgo de tasa de interés. Las cooperativas están colocando actualmente en promedio como al 18.40. En septiembre del año pasado estaban colocando al 18.60. Es decir que la tasa promedio ponderada de colocación del sector bajó en 20 puntos básicos, ¿cierto? Es decir, viene decreciendo. Pero ¿qué pasa con la tasa de captación? La tasa de captación pasó algo así como un 4.40 a un 5%, es decir, la tasa de captación subió en 60 puntos básicos. Es decir, que viene pasando un fenómeno de estrechamiento del margen de tasa de interés. Pero esto no para ahí. Fíjense que en el slide nosotros estamos diciendo que tomaron obligaciones financieras. Las tasas de las obligaciones financieras normalmente están colocadas a tasa variable. Entonces, a medida que la DTF sube, el costo de mi fondeo inmediatamente sube. Mientras tanto, yo tengo tasas fijas en mi activo y tasas fijas que están bajando. Entonces, una entidad que está asumiendo hoy financiación con obligaciones financieras está tomando un riesgo de tasa de interés un poco más fuerte.
Y si recordamos un poco lo que nos dijo Jaime en la mañana, inflación al alza, tasa de intervención al alza, muy seguramente implicará aumento de la DTF y por consiguiente aumento de esta tasa de interés. Pero no solo pasa con las obligaciones financieras. Si yo soy una cooperativa que soy bastante competitiva en mis depósitos, en la fijación de las tasas de interés de mis depósitos, y siempre me pego a la DTF, pues obviamente la tasa DTF va a subir y yo voy a tener que subir mis tasas de captación. ¿Cada cuánto? Cada vez que se renueve mi pasivo, cada vez que se renueve mi CDAT. Y si estoy colocando mis CDATs a 90 días o a 30 días, pues cada 30 o 90 días tengo que repreciar ese título y muy seguramente incrementar el costo de mi fondo. Bueno, en adición, como lo mencionábamos, pues se advierte un cambio en el ciclo monetario. Entre diciembre del 2013 y agosto de 2015, el plazo de maduración de la cartera creció en 2.3 meses. Esto, visto por sí solo, no es, digamos, un elemento de alarma importante, ¿cierto? Sin embargo, pues mientras unas crecen, otras decrecen. Aquí en esta gráfica lo que tenemos es una distribución de frecuencia de los plazos medios de maduración de la cartera y la colocamos ahí un poco pues para que ustedes se orienten en qué parte de la distribución están. Tenemos 58 cooperativas en un rango de 37 a 44.4 meses, eso más o menos es lo que nos da el 40% de la tasa promedio ponderada de maduración del sector. Hay incertidumbre en torno a la evolución del riesgo de crédito. ¿Por qué hay incertidumbre en cuanto al riesgo de crédito? Estamos viendo que las tasas de crecimiento de la economía se desaceleraron. Los pronósticos o las expectativas de muchas de las personas también bajaron. Y si todas las personas están pensando que la economía va a decrecer, muy seguramente también van a contener sus presupuestos y muy seguramente van a contratar más gente o van a reducir la contratación de las personas que ya están en la entidad. Esto se vuelve un poco más complejo si yo tengo nóminas colocadas en entidades que están relacionadas con los commodities. Si tengo entidades relacionadas con el carbón, si tengo entidades relacionadas con el petróleo, no necesariamente Ecopetrol, no necesariamente el Cerrejón, porque detrás de de esta industria petrolera hay X cantidad de entidades que dependen de ese mismo negocio. Entonces, esto hay que revisarlo, porque sería, digamos, un poco complejo en el entorno del riesgo de liquidez, que además de tener una menor oferta de depósitos, tener un problema de liquidez resultante del aumento del riesgo de crédito de mi entidad. Otras características. Hay concentración en monto de los depósitos. Una forma de medir esa concentración es, como a veces la presenta Fogacop, que es mirando cuál es la participación de los 5 ahorradores más grandes. Entonces aquí tenemos que en promedio está concentrado el 17% de los depósitos. Esa es la tasa promedio de peso relativo de esos 5 ahorradores más grandes dentro de los depósitos totales de la cooperativa. Y encontramos aquí al final algunas entidades pues, donde esa participación de los 5 alcanza a llegar a más del 32%. ¿Sí? Yo veo así como caras de sorpresa, entonces yo supongo que las cooperativas que están aquí están concentradas ahí. ¿Cuántas cooperativas hay, Blanca? 66. Las 66 cooperativas que están aquí están concentradas en esos plazos, en esa maduración, más pequeña. Miremos un elemento que son las primas de captación. Esas primas de captación es la diferencia entre la DTF y la tasa ponderada de ustedes. Aquí en las barras azules está el diferencial de las cooperativas financieras y el diferencial de las cooperativas de ahorro y crédito. Un poco pues para ver un elemento de concentración, de competencia de mercado. Aquí en la línea azul está la DTF. Esta DTF es promedio 90, 120, 180. No estamos tomando únicamente la referencia de 90 días.
lo primero que vemos es que efectivamente la DTF está creciendo, ¿cierto? O sea que no solo tenemos pronóstico de aumento, sino que esa incertidumbre del mercado pues ya se está materializando en el aumento del costo de mi pasivo. Y hay un elemento, digamos, curioso, y es que los diferenciales se están cerrando, ¿cierto? Uno podría interpretar estos elementos de forma distinta, pero pues obviamente yo se los dejo a cada uno que ustedes identifiquen por qué hoy en día necesitamos, digamos, pagar o reconocer una menor tasa de captación en CDATs en mis entidades frente al sector financiero tradicional. Otra característica, otra evaluación es la relación de depósitos a cartera. Este es un indicador de estructura, ¿cierto? Entre más bajo sea el indicador, quiere decir que tengo una estructura financiera más robusta. Y la razón es que el indicador supone que la cartera que no financia con depósitos la está financiando con patrimonio. Obviamente aquí la puede estar financiando con obligaciones financieras, pero ese es el supuesto de la definición de este indicador. Entonces, aquí tenemos una diversidad de entidades impresionantes. Tenemos entidades que tienen relaciones de depósitos a cartera por debajo del 33, hay 23. O sea, son entidades que están fondeadas 1 a 3 veces patrimonio de depósitos. Y tenemos 59 entidades con relaciones de depósitos a cartera superiores al 78%. O sea, casi que tienen una financiación 1 a 1 de su cartera y sus depósitos. ¿Qué inconveniente tiene esto? Las entidades que tienen relaciones de depósitos a cartera más altas son más sensibles a los cambios de tasa de interés. Es decir, si yo cambio mis depósitos, si yo me financio 1 a 1 depósitos y subo mi tasa de captación, pues inmediatamente impacto el margen financiero. Mientras que si tengo una relación de depósitos a cartera pequeña, pues yo hago ajustes y realmente ese ajuste en la tasa no me va a impactar el margen financiero. Pero esto no se queda aquí. O sea, no está contado el número de entidades porque es un ejercicio, un estudio que requiere un análisis más profundo. Pero adicional a esto, pensemos en una entidad que tiene una relación de depósitos a cartera del 100% y que además tiene una demanda o una oferta de sus precios elástica. Es decir, que si yo subo mis tasas, pues las personas se retiran. Entonces tengo una limitante adicional en esa relación de depósitos a cartera, porque mi oferta de depósitos, es muy sensible ante los cambios en las tasas de interés, y es decir, que si el costo de mi pasivo está subiendo y yo no se lo subo a esa persona, pues esa persona se va. Entonces, entre más baja sea mi relación de depósitos a cartera, voy a estar más seguro, ¿cierto? Bueno, miremos una aplicación práctica. Primero, vamos a explicar qué modelo utilizamos. Yo supongo que muchos de los que estamos acá conocemos el modelo de IRL Fogacop, digamos, luego no voy a entrar en la definición del modelo como tal. Pero digamos que vamos a dejar algunos elementos para introducir en el análisis que vamos a hacer de los dos casos prácticos. En activos líquidos netos únicamente consideramos disponible, o sea, la cuenta 11, inversiones, la cuenta 12, y no incluimos fondo de liquidez y no incluimos la caja, ¿cierto? La caja, no sé cuál es la cuenta contable de la caja, pero básicamente la caja no se incluye porque esos son los recursos que tenemos en caja para atender operaciones de caja, sea bien cambiando cheques en ventanilla o los recursos que están depositados en los cajeros electrónicos, ¿cierto? Que son recursos que difícilmente yo puedo reunir para atender un retiro de depósitos. Como ingresos, maduramos únicamente los recaudos de la cartera A y B, incluimos capital e intereses, y como salidas incluimos el ahorro ordinario con una volatilidad del 3%, que es la volatilidad promedio de las entidades del proyecto,
con un nivel de confianza del 90%. Es decir, cogimos las volatilidades de depósitos de cuenta de ahorros, digamos, como más altas, el promedio de esas volatilidades más altas. Los CDATs y el ahorro contractual se tomaron sin porcentaje de renovación. Cogimos los planos de las obligaciones financieras y maduramos sus obligaciones financieras y tomamos los gastos administrativos promedios mensuales de sus estados financieros. Se consideraron 3 bandas de tiempo. En el IRL las dos primeras bandas de tiempo son quincenas, aquí todas fueron bandas mensuales. Y estimamos 2 elementos. El primer elemento son las brechas mensuales, que es la diferencia entre mis entradas de caja y mis salidas de caja, y estimamos el porcentaje de IRL, que es la capacidad de los activos líquidos netos e ingresos esperados para cubrir mis salidas acumuladas estimadas en un escenario de estrés. Y básicamente tomamos escenario de estrés porque pues, estamos considerando únicamente cartera A y B, no estamos renovando depósitos, entonces estamos suponiendo un escenario ácido o una medición de estrés. Vamos a mirar la cooperativa o estos dos casos analizando 4 elementos. El primero es el comportamiento de los fundamentales de la cooperativa, es decir, cómo se comportó su cartera y sus depósitos. El segundo elemento va a ser los plazos de maduración de la cartera. El tercer elemento va a ser la composición del activo y el cuarto elemento va a ser cómo o qué sucedió con sus brechas mensuales y qué sucedió con su IRL. Miremos esta cooperativa 1. Aquí en esta gráfica tenemos en la línea anaranjada tenemos el comportamiento de las tasas anuales de crecimiento de los depósitos y en la línea gris las tasas anuales de variación de la cartera. En las barras tenemos el diferencial entre las dos tasas de crecimiento. Entonces, fíjense que en la gráfica se identifican como 2 fases claras de tiempo. En economía o en presentaciones econométricas, ese punto que está en la mitad entre los dos se llama un efecto tijera. Básicamente, pues cuando uno abre una tijera tiene un efecto como este. Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Primero, a partir de febrero del 2014, la cartera de esta cooperativa empezó a crecer. Fíjense, venía de tasas del 0% y llegó a tener hacia marzo, tal vez mayo del 2015, tasas cercanas al 30% de crecimiento. En la primera fase, que es esta fase donde los depósitos crecen por encima de la cartera, pues los depósitos permanecieron constantes, pero a partir del mes de noviembre el crecimiento de los depósitos cae, ¿cierto? Es decir, ¿qué está pasando en esta segunda parte de la gráfica? Sencillamente que mi demanda de crédito, que mi demanda de recursos para colocar cartera está creciendo por encima de mi oferta de liquidez, que son los depósitos. ¿Cómo está financiando esa entidad eso? Muy seguramente con liquidez, muy seguramente con obligaciones financieras. Miremos un segundo elemento que son los plazos de maduración de la cartera. Aquí en esta gráfica tenemos en la línea roja el plazo promedio de maduración de la cartera. Cuando hablamos de plazo de maduración, es el tiempo que le queda a esa cartera para recuperarse en su totalidad. Es decir, yo puedo desembolsar un crédito a 72 meses, pero el plazo que le queda son 36 porque ya pagó las primeras 36 cuotas, entonces aquí estamos hablando de plazo de maduración, no de plazo total de la cartera. Y en las barras tenemos la variación mensual de ese plazo entre un periodo y otro. Esta gráfica tiene una particularidad y es que fíjense que el plazo promedio de maduración es un poquito irregular, sube y baja de una forma bastante fácil. Esa volatilidad que también está representada en la primera diferencia entre un mes y otro, lo que me está diciendo es que de alguna manera esta cooperativa tiene una facilidad de recomponer su portafolio por tasas de una forma relativamente fácil. Es decir, subirlo en un mes aquí como a los 40 meses y luego bajarlo al mes siguiente a menos de los 39 meses. Recuerden que
plazo que analizamos de los indicadores diciembre-agosto, diciembre 2013-agosto, el plazo del sector solo creció en 2.3 meses y esta entidad en un solo mes lo ajustó en algo más de un mes. Normalmente, el efecto de ampliar esos plazos de maduración de la cartera no se ve. O sea, como yo estoy creciendo mi cartera, mis recaudos están creciendo. Entonces uno les dice, oiga, cuidado que cuando usted incrementa sus plazos de maduración de la cartera, usted está haciendo que su activo sea un poco menos líquido. Dice, pero bueno, yo estoy creciendo mi liquidez porque mis recaudos están subiendo. Miremos aquí un elemento que es muy importante. En las barras que están representadas para mí el eje de la derecha, están el índice de crecimiento de la cartera y los depósitos. En la barra azul está el índice de crecimiento de la cartera y en la barra amarilla está el índice de crecimiento de los recaudos. ¿Qué me está diciendo? Que mientras yo crezco mi cartera, si bien en términos nominales mis recaudos suben también, ese índice crece pero a una menor proporción. Se abre un espacio, es el que tenemos representado con el triángulo o el que tenemos representado en la línea roja que me está diciendo, ojo, que en términos de liquidez su cartera se está recuperando más espacio. Esto se va a reflejar en sus brechas de liquidez, esto se va a reflejar en su medición del riesgo de liquidez, háganlo con la brecha de liquidez o háganla con el IRE. En este caso, la pérdida de liquidez de la cartera fue de 15 puntos porcentuales. Miremos un tercer elemento que es la composición del activo. Aquí recordemos un poco que esta cooperativa comenzó a crecer su cartera como en el mes de febrero. Fíjense que por un espacio de tiempo la liquidez también subió más o menos aquí hasta mayo del 2014. Hasta ese punto la cartera venía creciendo al 10%. Por encima de ese punto la cartera comenzó a crecer más hasta llegar al 30%, donde los niveles de liquidez se colocaron por debajo del 6%. O sea, es una forma de confirmar que parte del crecimiento fue fondeado con liquidez. Comencemos a ver unos elementos adicionales relacionados con la brecha de liquidez. En la barra azul tenemos los activos líquidos netos, ¿cierto? Disponible, inversiones, sin fondo de liquidez y sin caja. Y en la barra amarilla tengo las salidas totales de la cooperativa. En esta gráfica no es tan claro, le vamos a ver el caso 2 que es mucho más claro, pero mientras mis activos líquidos netos disminuyen, mis salidas totales aumentaron. En este caso particular de esta cooperativa, las salidas totales aumentaron porque se fondió básicamente con CDTs de 90 días. Entonces, obviamente, como yo no estoy renovando los CDTs, eso me está mostrando que esa financiación de pasivos de largo plazo, de activos de largo plazo, con pasivos de corto plazo, me está generando un descalce muy importante. Fíjense en esta medición, pasaron de niveles de cobertura a activos líquidos netos sobre salidas superiores al 130%, más o menos en esta época, es decir, yo tenía activos líquidos netos equivalentes al 130% de mis salidas totales a tener una relación en promedio del 30%, ¿cierto? Eso se llama toma de riesgo. Yo ya no tengo el 130, sino tengo el 30% para cubrir mis salidas totales. Miremos brechas mensuales y miremos el IRE. ¿Qué son las brechas mensuales? De cada mes cojo mis ingresos y le saco mis salidas. Es decir, en el caso simplificado del IRL son recaudos de cartera menos todas las salidas incluidas. Fíjense, ¿qué me está diciendo las brechas mensuales? Primero, me confirma efectivamente que el activo y el pasivo se madura de una forma distinta. El pasivo se paga más rápido de lo que recaudo mi cartera. Pero en el tiempo, en este lapso de tiempo que nos mantenemos entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, esas brechas pasaron de niveles de 1.600 millones a niveles entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Nuevamente, esta gráfica me ayuda a medir
cómo la toma de riesgo afectó o me ayuda a materializar esa toma de riesgo. Miremos el IRL. Aquí en el punto 1, esta cooperativa tenía un IRL del 200%. En un tiempo relativamente corto, aquí estamos hablando desde febrero a mayo, 3 meses, el IRL se colocó por debajo del 100%. Fíjense qué tan sensible puede ser una toma de riesgo en términos de tiempo y cómo puede cambiar el perfil de riesgo. Yo estoy seguro que esta entidad se sentía igual de cómoda aquí como igual de cómoda acá, porque esta entidad muy seguramente no está analizando su riesgo de liquidez. ¿Y por qué me doy cuenta que no está analizando su riesgo de liquidez? Porque en adelante tiene cerca de 18 meses donde siguió con los mismos niveles de riesgo de liquidez, donde los activos líquidos netos solo le alcanzan para cubrir el 30% de sus salidas esperadas. Primer mensaje: hay que dirimir el dilema entre rentabilidad y liquidez. Entonces, miremos algunos elementos. Rentabilidad. Entre diciembre y agosto, los ingresos de esta cooperativa crecieron en un 45% y el margen financiero creció en un 35%, o sea, cumplió su objetivo de rentabilidad, ¿cierto? Son unas buenas tasas de crecimiento. Ahí puede uno inferir un poco que esos 10 puntos de diferencia entre ingresos y excedentes financieros básicamente fue producto del aumento de los costos financieros, de fondearse con obligaciones financieras o de salir a captarse de ATES a 90 plazos, a 90 días a mayor tasa, y eso le generó un aumento del costo de su fondeo. Pero cuantifiquemos los riesgos asumidos. En los primeros meses del 2014, los ALN pasaron de cubrir el 130 al 30%. Y los 5 ahorradores más grandes que tienen depósitos por 2.200 millones de pesos, al compararlos con los activos líquidos netos, le está mostrando que no alcanza. Entonces, en este momento es donde uno comienza a preguntarse, oiga, ¿qué pasa si viene un ahorrador grande y me retira la plata? ¿Qué pasa si las condiciones del mercado cambian? ¿Cierto? ¿Qué pasa si no puedo conseguir recursos adicionales en mis depósitos? Miremos el caso 2. Aquí vamos a validar los mismos 4 elementos. Este es el comportamiento de los fundamentales. En esta parte, el diferencial entre la tasa de crecimiento de la cartera y depósitos de esta entidad fue mucho más profundo. Aquí estamos hablando de diferenciales entre las dos tasas que alcanzaban los 40 puntos porcentuales. ¿Sí? Este fenómeno es bastante particular. También identificamos unos puntos claves en la gráfica, que es en septiembre del 2014, la cartera venía creciendo al 15%, ya era una buena tasa de crecimiento y pasó a crecer a niveles del 40%. Y en un punto como diciembre se conforma el efecto tijera y los depósitos y la cartera, perdón, pasa a crecer por encima de los depósitos. Miremos el elemento de plazo de maduración de la cartera. Fíjense que esta gráfica, el comportamiento tanto de la línea como de las barras es mucho más estable, ¿cierto? Esta entidad no tiene la misma facilidad que la anterior de recomponer su portafolio en términos de plazo. Adicionalmente, esta entidad tiene una particularidad. Más o menos hacia finales del 2014 comenzó a colocar cartera de viviendas. Por eso los plazos de maduración de esta entidad pasan de 20 a 50 meses. A mí esto me parece un poco una locura. O sea, no sé qué parte de su portafolio colocó en vivienda, pero obviamente el impacto en términos de plazo fue bastante significativo. Aquí de nuevo tenemos la gráfica donde podemos confirmar que efectivamente el aumento en los plazos de maduración de la cartera tiene unos efectos sobre la liquidez, y es este triángulo que se nos arma aquí, que podemos medir entre los dos índices de crecimiento de cartera y depósito.
Esta es la gráfica de composición del activo. En mayo del 2014, esta entidad tenía una liquidez que superaba el 20%, y en los últimos meses del 2015, pues en la medición, esa liquidez se colocó algo así como alrededor del 6%. Aquí es importante hacer otro paréntesis, y es, oiga, esta entidad no solo tuvo cambio en su riesgo de liquidez, y tampoco logró identificar el riesgo de liquidez que estaba tomando. Pero no es lo mismo operar, digo yo, como administrador de una entidad con niveles de liquidez del 20% a niveles de liquidez del 6%. No solo me debo sentir yo más preocupado, sino que ese es otro negocio. Ese es otro negocio distinto y hay que analizarlo y administrarlo de una forma distinta. Miremos el comparativo entre la evolución de los ALM, que están en las barras azules, y de las salidas totales, que están en las barras anaranjadas. Fíjense aquí el cambio en los niveles de cobertura. Pasaron de tener 3.5 veces de cobertura de sus gastos a tener una cobertura que apenas llegaba al 10%. Obviamente, y repito al momento de la introducción, esto no necesariamente genera o se refleja en los estados financieros. Esta entidad sigue operando y sus indicadores de rentabilidad, pues obviamente mejoraron por la toma de riesgo, pero los riesgos obviamente aumentaron. Miremos las brechas mensuales. Entonces, aún más diciente esta gráfica de brechas mensuales. Pasaron de niveles de descalce, es decir, negativos, de 300 millones de pesos a lo sumo, a niveles de 3.000 millones de pesos. Y miremos el IRL. ¿Qué tiene diferente este IRL al IRL que vimos antes? Que el periodo de deterioro fue de 10 meses y no de 3 meses como lo veíamos en la gráfica anterior. Y de ahí el segundo mensaje que queremos dejarles hoy. La administración de riesgo requiere de medición, seguimiento y control. Esta entidad tuvo 10 meses para darse cuenta de que estaba tomando riesgo de liquidez, y durante esos 10 meses no hizo nada para corregirlo. ¿Cómo puedo corregir yo esto? Esta entidad en particular comenzó a tomar créditos de tesorería a 90 días, por eso es el incremento de las salidas. Y básicamente el argumento es que el crédito de tesorería es más barato que el crédito de capital de trabajo. Pero aquí es lo mismo. Oiga, ¿qué pasa si usted viene y uno de esos ahorradores más grandes, que tienen 830 millones de pesos, decide llevarse la plata? O sea, ¿cómo le digo yo a mis asociados que depositaron la confianza en la entidad? No, es que yo tomé créditos de tesorería a corto plazo porque es que quería bajar el costo del fondeo. Ojo con eso, porque aquí estamos hablando nuevamente de tasas o de comportamientos de rentabilidad bastante importante, pero una asunción de riesgo también bastante importante. Tercer mensaje: la medición y seguimiento incluye evaluar el pasado y planear el futuro. Nuevamente me regreso a los comentarios del principio de la charla. O sea, la forma en que debo fondear el crecimiento debe ser evaluada. Yo debo hacer prospección. La prospección me permite saber cuáles son mis faltantes o mis sobrantes de caja, y eso es lo que me va a ayudar a saber cómo voy a financiar mi crecimiento. Eso es lo que me va a permitir identificar que mi liquidez no puede caer al 5%, que mis niveles de toma de riesgo no pueden pasar del 350% al 10%. Yo tengo que tomar decisiones de una forma donde yo genere certidumbre. Si bien obviamente las proyecciones financieras tienen un elemento de incertidumbre importante porque estoy estimando un comportamiento futuro, yo debo generar elementos de certidumbre. Pasemos al último elemento, que son conclusiones. Estos son unos ejemplos de límites de tolerancia. Y enfatizo mucho en el elemento ejemplos. O sea, siempre surge la pregunta: oiga, ¿cuánto nivel de liquidez debo tener yo? O sea, las entidades suelen preguntarle a uno como analista muchos elementos. Y la respuesta yo creo que siempre debe ser la misma: yo no sé.
O sea, depende de cada entidad. Fíjense, la estructura de la relación de depósitos a cartera era totalmente distinta. Fíjense cómo eran de diferentes la concentración de los depósitos en monto. Cada entidad debe tener su propia política a través de la cual le hace seguimiento y control a su riesgo de liquidez. Puede que algunas sean muy parecidas a otras, pero cada una debe tener una en particular. Entonces, debemos fijar límites de tolerancia en función de los niveles de activos destinados a liquidez. Y debemos fijarla como esta: la participación de los ALN sobre el activo debe estar entre el 4 y 8%. Esto también puede ser sobre los depósitos. Los ALN deben alcanzar para cubrir las salidas del primer mes de los 20 ahorradores más grandes. Fíjense que este límite de tolerancia complementario sería un límite de tolerancia clásico de una entidad que tenga sus depósitos concentrados, o sea, de la gran mayoría. Los resultados del IRL no deben caer por debajo del 120%. En la gráfica del IRL nosotros colocamos un límite, digamos, natural del 100%. Cuando el IRL cae por debajo del 100, lo que me está diciendo es que mis activos líquidos más las entradas de recursos no son suficientes para cubrir las salidas esperadas de recursos. Entonces, el IRL mínimo, pero como mínimo debe ser del 100%. Pero yo debo tener un margen adicional sobre ese 100, que puede ser un 20, puede ser un 30, puede ser un 100, puede ser un 50%, que me permita cubrir algunas eventualidades. Fíjense que los depósitos de las entidades tienen estacionalidades. No es lo mismo tener cuentas de ahorro en diciembre que tener cuentas de ahorro en abril. Muy seguramente las cuentas de ahorro en diciembre se bajan porque mis asociados necesitan liquidez y muy seguramente a lo largo del año me vuelven a depositar los recursos y pues mi liquidez es distinta. Pero adicionalmente debo fijar un nivel de alerta. O sea, yo no debo esperar a que mi IRL llegue a ese nivel que yo fijé como límite. Porque si ya llegué al 120%, digamos que ya tengo menos elementos para hacer. Entonces yo debo fijar un nivel de alerta muy superior o un poco superior a ese 120% para evitar llegar a ese 120%. Relacionadas con descalce y maduración, pues digamos que ahí hay algunos ejemplos. ¿Qué es importante cuando uno fija límites, cuando uno fija políticas, cuando uno fija alertas? Hay un elemento muy importante, es que hay que hacerle seguimiento. Entonces, tenemos que crear formatos estándares que me permitan todos los meses o todas las semanas o cada 15 días hacerle seguimiento a mi liquidez. Pero los formatos deben ser también diferenciales. Muy seguramente la persona de tesorería o el analista de riesgo de liquidez o el analista de riesgos va a tener una tabla de mandos con 40 indicadores, ¿cierto? Analizados no solo en el corte, sino analizados en la evolución. Muy seguramente el comité de riesgo de liquidez va a tener una tabla de mandos con 10 indicadores. Muy seguramente el gerente va a tener una tabla con 5 y al consejo de administración va a llegar un seguimiento con 1 o 2 indicadores. Entonces, no es solo crear los límites y los indicadores, sino crear formatos estándares que permitan hacer seguimiento. Ya para cerrar, en las siguientes 2 diapositivas están comparadas los resultados de las 2 cooperativas. En la línea azul está caso 1 y en la línea anaranjada está el caso 2. ¿Por qué traemos estas diapositivas? Porque las mediciones de riesgo son distintas. Es para enfatizar en que de acuerdo a las características de cada entidad y de acuerdo a la forma en que está asumiendo su riesgo de liquidez, de igual forma van a ser los cambios en las variables. En esta siguiente, entonces tenemos por ejemplo la evolución del IRL. También en la línea azul está el caso 1 y en la línea anaranjada el caso 2. Entonces, cuarto y último mensaje. Las políticas y límites deben interpretar la aversión al riesgo de la cooperativa, pero deben incluir las características del negocio. Deben estar de la mano con la planeación estratégica. Deben realizarse o establecerse considerando el entorno micro, el entorno macroeconómico y el entorno regulatorio. Deben balancear entre riesgo y rentabilidad y debe haber un permanente seguimiento.
esta es la presentación que tenía Fogacop para el día de hoy sobre el riesgo de liquidez. No sé si tienen preguntas.